Hola amigos, buenas tardes. Hoy estamos iniciando con un nuevo proceso de conocimiento. Vamos a compartir con ustedes lo que es un pequeño resumen de nuestro curso, nuestro programa de entrenamiento de equipos comerciales. Lo que van a ver es el resumen, una pequeña parte de lo que es el módulo 1, en donde hablamos de neurociencia aplicada a las ventas. Ahora bien, esto no es neuroventas 100%, ni algunas de las tendencias pues, que se abordan hoy en día desde los grandes gurús de las ventas, pero sí hemos tomado algunos elementos que nos aportan desde las neuroventas y de otros componentes de la psicología del consumidor que ayudan muchísimo a mejorar nuestro ejercicio comercial. Ahora bien, pues no es una cuestión tan fácil, no es tan sencillo. Podríamos decir que se dice mucho frente a las ventas en cómo vender más, en cómo hacerlo mejor, incluso algunas compañías que están o estamos o podemos llegar a estar en crisis, como que no encontramos un norte muy claro frente a esta posición de cómo vender más y mejor. Sin embargo, la gran cantidad de conocimiento que hay hoy en día a la que podemos acceder, diferentes cursos en línea, presenciales, pues de alguna manera pueden enriquecer nuestro acervo de conocimientos para ayudarnos a entender un poco mejor cómo es la relación entre nosotros y el cliente, cómo podemos potenciarla, cambiar nuestra forma de comunicarnos y obviamente optimizar nuestras ventas. Sin embargo, hay que tener claro que también hay otros factores asociados, como los factores externos, políticos, la situación del país o incluso nuestra misma organización puede estar pasando por una meseta de estancamiento en el que se hace como muy complejo concretar los negocios. Así que lo que vamos a ver, como les digo, es un resumen, es una exploración más de conocimiento que hemos reunido con algunos de nuestros compañeros facilitadores profesionales. Aquí hay conocimiento de muchos de ellos y la misión mía hoy es transmitirlos de manera clara, sencilla y sobre todo muy corta. Así que arrancamos un poco con el tema de neurociencia aplicada a las ventas y quisiera hablarles primero de esta teoría que me parece fascinante. Stanislav Bachrach habla mucho de ella, que es la teoría del mosaico cerebral. Y como ustedes ven en la imagen, lo que podemos fijarnos es que hay una cantidad de puntos que realmente son conexiones neuronales, ¿no? Pero para la teoría del mosaico cerebral les voy a pedir que ocupemos esta imagen para entender que cada cosa que hemos aprendido en la vida, desde que éramos pequeños hasta ahora, son como pequeños punticos naranjas en nuestro cerebro. En lo que aprendí en el colegio, un libro que me leí, la película, la conversación que tuve con alguien, una conferencia en la que asistí, etcétera, etcétera, la universidad, trabajo, en fin. Todo ese conocimiento está ahí en forma de punticos naranja. Ahora lo que el cerebro hace es como reunir en pequeños cajones todos esos punticos y en algún momento de nuestra vida se generan conexiones, como si armaran un dibujo entre todos esos puntos. Es ahí donde vienen las grandes ideas, las grandes propuestas, y abordamos esto desde la neurociencia aplicada a las ventas porque de cara a nuestros clientes a veces podemos tener ideas grandiosas y son el producto de las muchas experiencias y aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida. Todo esto para decirles que no subestimemos cualquier conversación que podamos tener con un niño, con el señor del restaurante, con el del bus, con la persona que nos atiende, con el que nos cruzamos en la calle, con un cliente, con nuestro jefe. Todas esas situaciones van a ayudar a que podamos tener un acervo de conocimientos más grande y en el momento menos esperado, pero sobre todo en el momento indicado, va a salir ese conocimiento y será de gran utilidad para nuestro ejercicio comercial. Así funciona un poco, eso fue súper rápido, pero así funciona un poco el tema de la teoría del mosaico cerebral, que después en otro video les estaré contando un poquito más. Para recordar rápidamente, esto lo podemos ver en cualquier curso de neuroventas en línea, donde se habla de los tres cerebros. Esto está muy de moda, el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Acordémonos que más del 90% de nuestras decisiones de compra, pensemos en nuestros clientes, son de tipo emocional, ¿cierto? Están reguladas por el cerebro límbico y después la razón justifica la compra. Eso lo que nos lleva es a pensar un poco en cómo estructurar mejor una relación con el cliente para poder generar una conexión emocional que nos permita cerrar más fácilmente negocios, pero esto es solamente como para recordar cómo funciona nuestro cerebro en el tema de las ventas y en el caso de ser clientes a la hora de tomar decisiones de compra. Vamos rápidamente, en últimas, la tendencia que hay el día de hoy en día en el mercado, básicamente es a que podamos nosotros
comprender más y mejor a las personas, comprender más y mejor a nuestro mercado objetivo. Hoy no es tan sencillo hacer ventas, es decir, operativamente es fácil hacerlo. Hay muchas herramientas para vender en línea, personal, marketing, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas a la mano, pero no es tan sencillo porque la competencia es grande y aparte de eso porque las relaciones entre vendedores y clientes han cambiado. Así que hay que reconfigurar nuestras relaciones con el cliente para poderlo entender más y realmente aliviarle el dolor que tiene siendo asertivos con lo que nosotros estamos ofreciendo, sea producto o sea servicio. Muy bien, todo vendedor se enfrenta a 5 cosas claves y esto es tomado un poco de lo que aprendí hace muchos años del baloncesto y de uno de mis ídolos del baloncesto que para mí fue el mejor, Michael Jordan, pero todo esto se centra en un terreno de juego comercial. Quiero hacer esa metáfora, esa analogía, porque todo vendedor se enfrenta a 5 cosas. Lo primero, metas. Todos tenemos metas de ventas. Quienes estamos metidos en el campo comercial sabemos que todos los meses tenemos una meta que cumplir, una cierta cantidad de negocios que hay que traer, cierta cantidad de dinero para que el negocio sea sostenible. Así que nos enfrentamos a metas. Pero también nos enfrentamos a temores. Y aquí es muy importante que como vendedores podamos identificar cuáles son esos temores a los que me enfrento. Ya que partiendo un poco desde la psicología, lo que no dominas te domina. Cuando tú eres consciente de esos temores que hay ahí como rondando en la cabecita, en el corazón, cuando eres consciente de esos temores logras manejarlos, logras vencerlos y enfrentarte a ellos. Entonces, ¿cuáles son esos temores? Que no alcance la meta, que no cierre un negocio, a veces el temor es que no conozco muy bien el portafolio o que no tengo los recursos suficientes para vender, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos temores? Escribámoslos, tengámoslos muy presentes porque eso nos ayuda a reconfigurarlos y a poder enfrentarnos eficazmente a ellos desde el ejercicio comercial. Nos enfrentamos también a compromisos en diferentes direcciones, compromisos con la empresa, con nuestra organización, compromisos que hemos hecho con los clientes, compromisos familiares y personales que dependen de nuestros ingresos. Eso también tenemos que ponerlos en el papel e identificarlos para que vayamos armando nuestro mapa, ¿cierto? Y podamos configurar esa nueva realidad, ¿cierto? Enfrentarnos a, ok, estos son mis temores, pero también tengo ciertos compromisos con los cuales cumplir. Lo siguiente es que, gracias a Dios, tenemos equipo. No estamos solos en el mundo de las ventas. Y cuando hablo de equipo, les aseguro que ustedes, aún siendo emprendedores, de pronto siendo solos, no están solos, ¿cierto? Tienen familia, tienen amigos, tienen alguien que los apoya. Ahora, si eres gerente comercial, tienes un equipo para cumplir las metas. Si eres comercial en una organización, tienes un equipo de compañeros y pares que de alguna manera pueden llegar a apoyar tu ejercicio comercial. Recuerden que es clave en empresas donde tenemos equipos comerciales que no haya competencia entre nosotros, sino cooperación. Eso nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestros resultados. Y finalmente, lo básico. Y lo básico hace referencia a esos principios básicos, a los conocimientos básicos que yo tengo como vendedor. Esos que de pronto tengo archivados, los que aprendí alguna vez, que tomé nota por ahí como de afán. ¿Cuáles son esos principios básicos que rigen mi quehacer y mi tarea profesional todos los días en las ventas? Con todo este mapa, estamos listos también para enfrentarnos a nuevos desafíos en la dinámica comercial. Avanzamos rápidamente. Muy bien. Toma de decisiones. El problema de la elección. Aquí hay algo bien interesante y es que como vendedores es muy importante saber cuáles son esos factores que influyen en la toma de decisiones a la hora de compra, ¿cierto? Cuando los identificamos podemos ponernos realmente en los zapatos del cliente y de esa manera saber cuáles son esos factores que están influyendo en él. Voy a pasar muy rápido, esto obviamente es mucho más amplio en nuestro programa completo, pero como les dije es un repaso. Entonces vamos a ver rápidamente todos estos componentes que ustedes están viendo en la imagen. Voy a avanzar el contexto genérico. Para nosotros es clave que podamos entender el contexto genérico de nuestros clientes, ¿cierto? Pero es todo lo externo. El contexto genérico hace referencia a lo externo. Tema legal, el cómo se dan las relaciones, ¿cierto? No es lo mismo hacer relaciones comerciales acá que en Japón o incluso acá en Bogotá que en Medellín o en la costa. Ese tema de las relaciones comerciales es lo externo. Temas de el contexto de vivienda, educativo, ¿cierto?
el tema tecnológico también, medioambiental, el tema cultural, todos esos componentes empiezan a darnos claridad a nosotros de cómo abordar un cliente, teniendo claro que el cliente está inmerso en alguno y o en todos esos contextos genéricos, y esos son factores determinantes a la hora de tomar una decisión de compra. Lo otro es el contexto específico, interno de la organización a la cual le vas a vender o interno de ese cliente al cual le vas a vender. Es un poco más personal y tiene que ver ya con los procesos, con los productos, con las relaciones que se dan en la organización, con la planeación de la organización, con los recursos que tiene nuestro cliente para acceder a nuestro producto o servicio. También es clave analizarlo. Vamos armando el mapa, ¿no? Contexto externo, vemos cuáles son esos factores que pueden afectar, contexto interno, todos esos factores que pueden afectar la decisión de compra. Ahora hay un papel importantísimo que son los modelos mentales. ¿Cuáles son esos modelos mentales, esos patrones dominantes de pensamiento que hacen que un cliente tome o no una decisión de compra? Tiene que ver con la forma, con los gustos que esa persona tiene, con los procesos, con la historia, ¿cierto? Con las emociones, tiene que ver con las experiencias previas. Fíjense que cuando miramos eso, un cliente, por ejemplo, que haya tenido una mala experiencia de compra, será un cliente que en una siguiente decisión va a tardar mucho más en tomarla porque hay una experiencia que no fue positiva. Si la experiencia fue positiva, seguramente la decisión de compra va a ser mucho más fácil, pero es importante saberlo y entenderlo para poder abordar a nuestro cliente desde un poco sus modelos mentales y así acelerar un poco más nuestro proceso de negociación. Y todo esto que les he explicado aplica para todos los diferentes contextos comerciales, ¿cierto? Para diferentes nichos de mercado, para diferentes industrias, para diferentes core de negocio, porque digamos que son temas muy transversales que podemos analizar y decantar fácilmente cualquiera que sea nuestro negocio. Muy bien, los comportamientos. Aquí es clave también que podamos identificar cómo se comporta nuestro cliente individualmente, pero también cómo se comporta de manera grupal en sus contextos más cercanos, cuáles son sus gustos, qué quiere, qué hace, cuál es ese contexto familiar y grupal que rige las decisiones de compra del cliente, y el contexto organizacional, cómo se mueve y cómo se comporta la empresa. Incluso eso para nosotros es de gran ayuda a la hora de abordar nuevos clientes, porque nos permiten entrar más fácilmente a la organización y poder nosotros ofrecer nuestro producto o servicio mucho más fácilmente, o a través de imágenes, de marketing digital, etcétera, etcétera. Podemos hacer presentaciones mucho más efectivas si es que conocemos esos comportamientos desde lo individual, lo grupal y lo organizacional. Bien, viene un tema muy interesante para que también lo tengamos en cuenta: los riesgos de la decisión. Siempre toda decisión de compra trae consigo unos riesgos. Así que para nosotros es clave darle certezas al cliente. ¿Qué certezas le voy a dar yo al cliente desde mi producto o servicio, mi oferta de valor? Pero también tenemos que saber cuáles son las incertidumbres que puede llegar a tener el cliente y cuáles son esos miedos que pueden estar ahí en la cabecita del cliente. Por eso anteriormente hablé un poco de las emociones. 3 factores claves para que tengamos en cuenta. ¿Cuál es la gran pregunta que se hace un comercial aquí? ¿Cómo minimizo los riesgos de la decisión? Avanzamos. A la hora de tomar la decisión, hay algo que se llama el paquete emocional, que es algo muy interesante y tiene que ver con cómo las emociones juegan un factor determinante. ¿Se acuerdan que les hablé los 3 cerebros y el cerebro límbico? El límbico, que regula las emociones, tiene muchísimo que ver en las decisiones de compra. ¿Cómo tratamos nosotros de acercarnos al cliente para minimizar esos riesgos, mejorar la emoción y generar una relación empática más estrecha? Pues bueno, hay muchísimas herramientas que podemos aplicar, pero es tarea de cada uno de nosotros como comerciales identificar con los factores que ya he mencionado cómo podemos construir una relación más empática con los clientes. Y construir una relación empática con el cliente no quiere decir que generemos una conexión emocional de tipo personal con el cliente siempre. Construir una relación empática quiere decir que somos capaces de generar una fuente grande de confianza entre el cliente y nosotros. Si existe confianza para el cliente, será muchísimo más fácil tomar una decisión de compra. Vamos ya terminando.
Algo que sí es muy importante que sepamos, bueno, todo lo que he hecho es importante, pero que sepamos es que desde lo que nosotros hacemos, cualquiera que sea nuestro producto o servicio, estamos satisfaciendo necesidades básicas y existenciales de nuestros clientes. Así que no se desanimen. Ahí sí, como decimos los colombianos, para todo hay cliente. ¿Qué es lo interesante? Descubrir cuál es nuestra propuesta de valor, saber cuál es nuestra propuesta de valor e identificar cuál de esas necesidades está resolviendo, ¿cierto? ¿Cuál de esas necesidades está llenando nuestro producto o servicio a través de nuestra propuesta de valor? Aquí hay algunas imágenes, ustedes pueden hacer el ejercicio en sus casas, pero fíjense cómo las marcas están satisfaciendo necesidades o de ser, de tener, de hacer o de estar, y las necesidades básicas de subsistencia, protección, afecto, etcétera, etcétera. Siempre nos movemos en estos dos escenarios. Ustedes pueden buscar el ejercicio en la casa, la pirámide de Maslow, y ahí van a poder saber cómo ubicar su producto, en qué escala está su producto o servicio, y va a ser mucho más fácil establecer una relación empática con el cliente desde la satisfacción de sus necesidades básicas y existenciales. Finalmente, ¿a qué nos lleva todo esto? A poder plantearnos una dinámica comercial desde la óptica del cliente. Tratemos siempre de ver cómo vería el cliente esto, cómo piensa el cliente, qué quiere el cliente, cómo lo necesita, cómo lo quiere. A veces, sobre todo cuando somos emprendedores, somos muy tercos en creer que lo que nosotros vendemos es lo que el mercado tiene que comprar. Pero tenemos que detenernos un poco a ver qué quiere el mercado, a entender qué quiere el mercado, para que si nosotros podamos llevarle a ellos lo que realmente quieren, como lo quieren. Entonces, identifiquemos los factores, cuáles son las emociones y cómo estamos estableciendo las relaciones empáticas con nuestros clientes. Con ese mapa completo vamos a ser vendedores muchísimo más eficaces. Construir y vender nuestra propuesta de valor, vital. Realmente nosotros vendemos una propuesta de valor. Cualquiera puede vender el mismo producto o servicio, pero hay un gran diferencial en cómo conceptualizamos nuestra oferta de valor y la ponemos en el mercado a través de todos los elementos que les he dicho anteriormente. Finalmente, donde nada es seguro, todo es posible. Tenemos un gran océano azul, siempre hay oportunidades, siempre hay formas de hacer las cosas, siempre podemos explorar. No es un ejercicio fácil, posiblemente muchos de ustedes estén pasando por crisis comerciales, yo también las he tenido, aún las tengo, y lo que estamos haciendo es explorando nuevas posibilidades, compartiendo conocimiento y armando ese gran rompecabezas de lo que implica ser un vendedor exitoso para llevar nuestros negocios a cumplir los objetivos que se han planteado. En últimas, este es el gran mensaje: donde nada es seguro, todo es posible. Podemos lograrlo. Si quieren ampliar ese conocimiento, tenemos disponible para ustedes ese programa de entrenamiento comercial. Como les digo, ha sido construido desde muchas miradas, muchos aprendizajes. Hay muchos compañeros nuestros, facilitadores y coach, metidos aquí en este tema, aportando conocimiento. Y recuerden, por favor, comentar, suscribirse, preguntar lo que no sepamos. Estaremos en disposición también de acceder a los demás miembros de nuestro equipo para poder dar luces y seguir co-creando conocimiento, seguir construyendo con ustedes y para ustedes este conocimiento que es vital para las organizaciones. Entonces, espero que les haya gustado el contenido. Gracias por haberme escuchado, por haberse gastado estos minuticos de su tiempo en construir un poco más de conocimiento. Espero que algo de alguna de estas ideas se quede y les sirva para su ejercicio comercial. Recuerden, si hay preguntas o comentarios, no duden en escribirlos aquí abajo. Nos vemos más adelante con el segundo módulo de nuestro programa de entrenamiento, que es el de comunicación en las ventas. Chao, chao.